Irrupción de las Distributed Ledger Technologies. Las Distributed Ledger Technologies o DLT hace referencia a toda tecnología que permite el registro compartido y replicado de datos digitales, pudiendo estar simultáneamente distribuidos en distintos puntos geográficos, países e instituciones. Se crea pues una red entre iguales para la transmisión de información, no siendo necesaria una figura que la centralice. Esta categoría englobaría las blockchains, siendo redes que registran información en cada usuario que las conforman de forma paralela, confiriendo seguridad al poseer mismas copias en cada nodo, usuario, de la red, reduciendo la probabilidad de falsificación. Arquitectura, las bases del blockchain. Las bases conceptuales que conforman blockchain se han mantenido para cada nueva generación de estas. Champagne 2014. Libro mayor o ledger, semejante a la contabilidad de carácter público y el funcionamiento de asientos contables, donde las operaciones o transacciones realizadas son registradas en bloques de la cadena. Para ello debe existir un emisor, un receptor y el activo intercambiado, siendo tokens o criptomonedas. La variación en sus saldos, así como la cantidad intercambiada, quedará guardada e inmutable. Algoritmo criptográfico. La red blockchain opera bajo un sistema de cifrado asimétrico que crea dos tipos de claves, una pública y otra privada. Las claves privadas dirigen el cifrado de información, de ellas se derivan sus correspondientes claves públicas. Mientras, las claves públicas controlan el descifrado puesto que es computacionalmente inviable su desencriptación sin utilizar su respectiva clave privada. Hash criptográfico. Complejo algoritmo que transforma texto en una combinación alfanumérica aleatoria. Cualquier mínimo cambio en el texto original generaría un hash completamente diferente, imposibilitando la manipulación en cualquier punto de la cadena de información. De igual forma es aprovechado por el cifrado asimétrica para la creación de claves, volviendo inviable falsificar o duplicar claves privadas y sus correspondientes claves públicas. Red distribuida de nodos, la unión de varios sistemas con capacidad computacional, como ordenadores o servidores. Se encargarán de la contabilización, regulación y autorización de las transacciones u operaciones realizadas, siendo necesario superar una prueba de consenso para poder incluirlas como un nuevo bloque de la cadena. Generalmente teniendo que acertar aleatoriamente el valor hash del bloque predecesor, volviendo complejo su resolución. Por ende, se necesitaría la capacidad computacional de más de la mitad de la red para llegar a falsear las transacciones. Dependiendo del tamaño de la red puede ser prácticamente imposible. Las redes blockchain poseen ciertas características comunes, aunque podrán ser ajustadas según la intención y objetivo de los programadores. Estas características serían: Vilar 2020, descentralización. El desarrollo de redes P2P permite trasladar la confianza que antes recaía sobre terceros a la misma tecnología. Seng 2018. El sistema tradicional cliente-servidor obliga a centralizar acuerdos y transacciones para poder validarlos, lo que termina por incurrir en riesgos de seguridad, manipulación de datos y otros costes derivados de la ineficiencia. Tener una red descentralizada permite obviar estos problemas volviendo la intermediación de una organización o industria innecesaria, y resultando en un ahorro económico y de tiempo. Inmutabilidad. La estructura de cadena de bloques no permite la alteración de la información, siendo altamente improbable, haciendo que cada bloque sea único y representativo de la realidad de las transacciones que la conforman. A medida que se van incorporando bloques a la cadena disminuye exponencialmente posibles prácticas fraudulentas, además de fortalecerse ante desviaciones en la cadena principal, folk. Mejor ejemplificado en una distribución de Poisson que pierde consistencia de forma geométrica a medida que aumentan los nodos de la red. Nakamoto 2008. Anonimidad. El método común con respecto a la privacidad es limitar la información a aquellas partes implicadas o terceros de confianza. Difiere de la conseguida por blockchain en donde la información reside en una firma pública encriptada a la que solo pueden acceder aquellos que posean la firma privada. Esta configuración limita el poder alcanzar una privacidad total, estando vinculada la firma pública a una dirección de cartera, pero no a una persona. Comparativamente hablando es similar a cómo funciona la bolsa de valores, donde son hechos públicos el tiempo y tamaño de las operaciones, pero no la identidad de quienes operan. Verificabilidad. Las transacciones realizadas son validadas con un sellado de tiempo timestamp, detallando el momento en que se validó y las partes involucradas, y emitiendo públicamente un nuevo hash.
se incluye dentro del nuevo hash el timestamp del anterior, encadenando y reforzando así las transacciones anteriores. Mecanismos de consenso. El problema de los generales bizantinos es un planteamiento metafórico sobre un conjunto de sistemas informáticos en una estructura jerárquica y con objetivos comunes. Esta problemática ilustra el desafío que resulta la comunicación entre sistemas en un ambiente de desconfianza, donde uno o varios de ellos puedan estar proporcionando información falsa intencionadamente. La confianza es una pieza clave dentro de las DLT, incluyendo especialmente blockchain. Los mecanismos de consenso son la vía en que los distintos nodos pueden validar el estado del ledger para incluir un nuevo bloque a la cadena, teniendo que llegar a un acuerdo entre ellos. Para ello se tendrá que prever posibles fallas en la comunicación u otras dificultades propias de cada blockchain. Los objetivos buscados con estos sistemas son que el valor generado, ya sea tokens o criptomonedas, sean generados por un nodo honesto. Y que, finalmente, también sean validados por el resto de los nodos honestos. Cardozo y Perdomo 2020. La aleatoriedad y la anonimidad juegan un papel importante contra la creación de bloques por parte de nodos maliciosos con intención de validar operaciones o transacciones fraudulentas, ataques civiles. Se busca mantener la confianza dentro de la red evitando la duplicidad de transacciones. En última instancia, determinadas plataformas recompensan a aquellos nodos honestos que evitan el fraude con incentivos, ya sea económicos u otros. Narayanan 2016. Initial Coin Offerings, análisis de blockchain y estrategia de financiación basada en emisión de tokens. Existen varios mecanismos de consenso con distintas características adaptadas a las demandas de cada blockchain. Algunos de muchos ejemplos son PBFT o Practical Byzantine Fault Tolerance. Mecanismo donde los nodos se ordenan secuencialmente denominando aleatoriamente un líder y al resto como secundarios, llegando al consenso por regla de la mayoría. DBFT o Delegated Byzantine Fault Tolerance. Sustituye la figura del líder por diferentes delegados seleccionados dentro de la blockchain. De entre ellos se elegirá a un orador al azar quien será el responsable de la creación de bloques tras la validación de transacciones. Otro tipo de mecanismos son los algoritmos basados en pruebas donde los nodos deberán resolver un problema o puzzle criptográfico exitosamente para poder validar un bloque e integrarlo a la cadena, pudiendo recibir incentivos por ello. Un ejemplo puede ser POW o Proof of Work de Bitcoin, como mencionamos anteriormente. Otro sería POS o Proof of Stake, donde los nodos podrán validar bloques jerárquicamente según la cantidad de tokens o criptomonedas que ellos tengan en posesión.